Muchísimas gracias por estar en este su programa, especialistas médicos al cuidado de su salud. Me agrada mucho presentar para todos ustedes al doctor Rafael Contreras Bello, quien es especialista en anestesiología, en algología y además coach paliativista. El problema, obviamente, que hoy vamos a abordar, que tiene que ver precisamente con el manejo, el control del dolor en pacientes con cáncer. Si se trata de un tumor en alguna parte de un órgano, duele menos que si se trata en un órgano distinto. Hay diferencias, Rafael, en cuanto hablamos a intensidad de dolor, características del dolor, magnitud, pues, en este sentido. Rafa, ¿tu experiencia qué dice? El síntoma doloroso es una percepción individual. Esto hay Sí, que identificarlo. Solamente la persona que experimenta el dolor es la que lo va a poder manifestar. En relación a los tipos de dolor, pues van a ser de acuerdo al sitio en el cual se encuentra la persona enferma. Generalmente puede decir que es un dolor que lo refieren como punzante, como un dolor opresivo. Muchas sí, veces ellas así lo mencionan. Cuando afecta la piel, entonces se cambia a una sensación ardorosa, una sensación quemante, que sienten sensación de calambre, hormigueo, sensación dolorosa, entumecimiento, como si algo se generara una sensación pulsátil. Realmente el síndrome doloroso en una persona con cáncer nos presenta de muchas facetas. A veces la persona dice, es que me arde, pero no me duele. uh-huh. Entonces, para nosotros, el ardor lo debemos de identificar como una sensación dolorosa. La Claro. persona muchas veces no lo identifica así. Siento entumecimiento. El entumecimiento para nosotros es una sensación dolorosa y la persona enferma no lo identifica así. Entonces, debe uno estar conectado con la persona enferma, identificar cuál es su problemática, qué es lo que manifiesta, qué siente, por qué lo siente, y entonces ya podemos nosotros identificar el síndrome doloroso. Realmente el síndrome doloroso en el paciente con cáncer va a ser de acuerdo al sitio donde se identifique. El dolor es un síntoma y que se viene acompañado de emociones y de sensaciones. Y si yo lo voy alimentando de una emoción y de una sensación, aparte de la lesión que se encuentra en el órgano o en el tejido, definitivamente lo vamos a aumentar más. Entonces, por eso es un síndrome doloroso, es un conjunto de signos, síntomas que deben ser condicionadas por cualquier situación. Entonces, hay que estar muy atento, no lo debemos minimizar, debemos de hacer un interrogatorio muy directo, muy preciso a la persona enferma. Cuando la persona enferma no puede acudir, bueno, entonces nos apoyamos del acompañante, pero tratar de hacerle ver al acompañante, la persona enferma, qué manifiesta, qué dice, y con base Claro. a ello, pues, decidimos un tratamiento. Si el dolor en ocasiones es el único síntoma que se presenta en el cáncer y si esto del dolor tiene que ver con lo recuperable o no en cuanto a la situación de la enfermedad, Rafa. El síndrome doloroso no es un indicativo de una progresión importante de la enfermedad, ni tampoco nos va a hablar de que el síndrome doloroso nos habla de que ya va a haber una hacia adelante de la persona. Más bien el síndrome doloroso nos va a informar de que algo está ocurriendo en una zona determinada. Sin embargo, a veces el pensamiento de la persona lo asocia a que no será que está progresando mi enfermedad, no será que no está siendo efectivo el tratamiento, no será que la terapia que tengo que recibir no es adecuada, y entonces empieza a catastrofizar, empieza a generar pensamientos que definitivamente van a repercutir con el estado de la persona enferma. Entonces, sí, el dolor, ya lo dije, nos va a avisar. Entonces, lejos de tomarlo como algo negativo, vamos a tomarlo como algo que nos está avisando. Entonces, ¿qué nos avisa? Que algo está ocurriendo. ¿Que es posible controlarlo? Claro. ¿Qué lo va a controlar? El tratamiento farmacológico, sí, u otros tratamientos. Pero ¿quién lo va a controlar definitivamente? La persona enferma. Eso es definitivo. Pero yo quisiera preguntarte algo más intencionado con relación al tratamiento, Rafael. ¿Qué tipo de medicamentos son los que se utilizan para el control del dolor en pacientes con cáncer, Rafa, desde la perspectiva, pues, de tu especialidad? Ok, bien. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos. ¿Te parece bien? El tratamiento Claro, conservador. sí, Tratamiento conservador es aquel que se utilizan medicamentos. ¿Cuáles? sí, Hay un arsenal importante en México de medicamentos. Afortunadamente en nuestro país
Y aquí en nuestra ciudad, en Jalapa, contamos con un arsenal farmacológico bastante importante. Uh-huh. Y el otro aspecto es el tratamiento intervencionista del dolor. Estas dos ramas importantes del manejo del dolor son importantes que sepamos. Manejo conservador, medicamentos, fármacos, que pueden ser tomados, es decir, por la vía oral, pueden ser por vía transdérmica, que son los parches famosos, pueden ser a través de medicamentos, ya sean inyectados por vía venosa o por vía subcutánea. Esos son los principales. Hay cápsulas, tabletas, gotas. El arsenal es increíblemente amplio. Y por otro lado, el tratamiento intervencionista pues va a depender del padecimiento y va a depender de la propuesta que se tenga tanto el médico que lo va a ejercer, la persona que tenga el padecimiento, ¿no? Tengo compañeros aquí en la ciudad de Jalapa, tengo compañeros en la Ciudad de México que son increíbles intervencionistas y bueno, pues son los que se dedican a realizar este tipo de procedimientos. Pero el tratamiento conservador farmacológico lo podemos también dividir en tres grandes grupos. Los antiinflamatorios, que es de primera elección, sí. Y los antiinflamatorios lo prescribe la mayoría de los compañeros médicos, la mayoría de los farmacéuticos, y las personas a veces que tienen un negocio, venden fármacos, también los recomiendan. Entonces, claro, eso es una realidad. Entonces, los inflamatorios están al alcance de la mano. ¿Cuáles? Sí. Pues nada más que nos metamos a las redes sociales y veamos el medicamento, vemos antiinflamatorio. Antiinflamatorio no esteroideo, es el primer fármaco que la persona utiliza. Sin embargo, la palabra lo dice, antiinflamatorio, no es analgésico. Por su propiedad antiinflamatoria va a controlar el dolor, pero no es analgésico. Sí. Realmente los analgésicos verdaderos son los opioides. ¿Cuáles? Aquellos medicamentos que son derivados del opio de forma natural o sintética. El principal y más común es el tramadol. Tramadol es simple, tramadol asociado, cualquier compañero lo puede recomendar, inclusive lo venden en receta médica, no es tan recomendable, pero así es en nuestro país. Esos son los verdaderos analgésicos. Los otros, el analgésico convencional que utilizamos es paracetamol. Hay mucha gente que sí lo aprueba, mucha gente que no lo aprueba. La realidad es que cada persona va a responder de manera diferente. No es tan inocuo, hay que tener sus cuidados, hay que observarlo, no se puede dar así tampoco libremente. Y otro fármaco que nosotros conocemos como el metamizol o la famosa dipirona también es un analgésico. ¿Tienen su nivel de efectividad? Claro, los principales para controlar dolor por cáncer, los opioides. Y hay otros medicamentos que se llaman adyuvantes. Los adyuvantes son medicamentos que se manejan para convulsiones, que a una concentración determinada nos ayudan a controlar cierto tipo de dolor y los utilizamos importantemente. Otros los antidepresivos, pero no para evitar la depresión, sino que a cantidades determinadas, a dosis determinada, nos va a ayudar a controlar cierto tipo de dolor. Entonces, si vemos que los opioides, los analgésicos, antiinflamatorios, antidepresivos y anticonvulsivantes es la terapéutica para controlar el dolor. ¿Hay en Jalapa? Sí, sí los hay. ¿Hay en México? Sí lo hay. ¿Hay desabasto? Yo puedo decir que no. Yo hasta ahorita ninguna persona enferma ha dicho, ¿sabes qué, doctor? No encuentro el medicamento. Sí los hay. La realidad es que hay que saber en qué momento se va a recomendar el medicamento. Esa es la realidad. Ojo, en nuestro país, y no nada más en nuestro país, hay cierta resistencia a la utilización de los opioides. Y casualmente el médico es el principal personaje que pone una barrera a estos medicamentos. ¿Por qué? Sí. Por el desconocimiento. El desconocimiento es tan importante que a veces no tenemos la confianza suficiente, y el desconocimiento hay que llamarlo como tal, desconocimiento, no lo conozco. Entonces, si no lo conozco, es desconocimiento. Claro. Entonces, yo creo que es oportuno identificar, si un antiinflamatorio no me está ayudando, bueno, tengo que hacer algo, no puedo dar otro antiinflamatorio. Entonces, fácil, veo el medicamento, me voy al buscador, si ese antiinflamatorio me está ayudando, no me va a ayudar otro antiinflamatorio.
¿qué recomendación le darías a todo aquel enfermo, todo aquel paciente con problema de cáncer, incluso al familiar? De manera breve, muy breve, Rafa, te lo pediría yo como algo encarecido. Realmente la persona con cáncer es una persona que necesita acompañamiento, pero el acompañamiento en el sentido de realmente acompañar a la persona enferma. Que la persona enferma con cáncer manifieste y tenga la oportunidad de manifestarte y decir qué siente. Claro. Y que la persona que está alrededor, que se dé la oportunidad de acompañar. En nuestros tiempos me he dado cuenta también de que a pesar que estamos en el 2021, la era de la comunicación es lo que menos da a veces en estos casos. Así es. La conspiración del silencio a veces hace presa de esta falta de comunicación. Y esa conspiración del silencio limita importantemente a que la persona enferma decida, opine y diga qué es bueno para ella como persona enferma. Entonces, a veces queremos nosotros tomar el control, la dirección, basado en pensamientos y haciendo a un lado la necesidad de la persona enferma. Entonces, mi recomendación, acompañemos a las personas enfermas, escuchemos a las personas enfermas, evitemos en lo mayor posible decidir por ellos, claro, inclusive de los niños, y ese es un tema bastante importante, hablar de niños, porque los niños tienen esa oportunidad también. Hay que identificar que los miedos son particulares, son personales. Entonces, si yo mi miedo lo transmito y se lo genero a la otra persona, pues no van a salir cosas buenas. Eso es lo que puedo decir, amigo. Cuide su salud. Aquí le decimos cómo.